Toda esa base legal se refiere a la declaración jurada anual de personas naturales. En este caso, personas naturales, sucesiones indivisas y también sociedades conyugales. ¿Correcto? Entonces vamos a comenzar a ver quiénes son los obligados. En principio vamos a categorizar las categorías para, digamos, enmarcarnos en el espacio. La renta tiene 5 categorías. La primera categoría es alquiler. La segunda categoría es ganancia de capital. La tercera categoría es empresarial. La cuarta categoría es trabajador independiente y la quinta categoría es trabajador dependiente. Es decir, nosotros en esta charla vamos a ver la primera, la segunda, la cuarta y la quinta categoría. Entonces vamos a ver el primer tema, rentas de primera categoría. ¿Qué cosa era renta de primera categoría? Es alquiler. ¿Ya? Vamos a verificar. En este caso, la renta bruta de alquiler, ¿qué cosa es? Es el monto total de los ingresos afectos al impuesto de la renta que las personas naturales generan por el alquiler o cesión de sus bienes muebles e inmuebles. El arrendamiento de bienes muebles surge la renta presunta y en la cesión temporal gratuita surge la renta ficta. La renta bruta anual en ambos casos no puede ser menor, verifiquen esta parte, al 6% del autovalúo del predio. Eso lo vamos a ver ahorita con los ejemplos con mayor detalle. En bienes muebles o inmuebles distintos a los predios cuando se arriende o se den por cesión gratuitas a sujetos que realicen actividad empresarial. La renta bruta anual no podrá ser menor al 8% de su valor actualizado. ¿Ya? Renta presunta. En este caso, acá verificamos que la renta neta va a ser igual a ¿qué? A la renta bruta menos la deducción del 20%. Entonces la tasa del impuesto sería 6.25 sobre la renta neta y el 5% de la renta bruta. No lo entiendo muy bien. Simple. Por ejemplo, 100 soles. ¿Qué me dice? ¿Cuánto va a ser en este caso la renta neta? Va a ser la renta bruta menos la deducción del 20%. Entonces, vamos allá a la tasa del impuesto, primero con la renta bruta. Tengo 100 soles. ¿Cuánto es el 5% de 100? 5 soles, ¿no es cierto? Ya está la tasa. ¿Y por qué me ponen 6.25? Porque es lo mismo. Si ustedes ponen como renta bruta 100, ¿cuánto es el 20% de 100? 20, ¿no es cierto? Deducción del 20%. 100 menos 20, ¿cuánto es? 80. Si usted al 80 le saca 6.25%, ¿cuánto le va a salir? 5 igualito. ¿Ya? Ese es para que lo tengan en cuenta. En resumen, es mejor siempre sacarle a la renta bruta el 5%. Más fácil. En vez de estar sacando el 20%, 6.25%, más fácil, 5% todo. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo usted va a hacer su declaración de renta de primera categoría. Ejemplo. El señor Jorge Paredes ha arrendado un inmueble por el monte de 1.200 soles mensuales. Perfecto. Considerando que según el autovalúo municipal, el valor del inmueble es 300.000 soles. Ya. Nos enmarcamos en el espacio. Yo mensualmente alquilo mi inmueble por 1.200 soles mensuales. Acá está, 1.200 soles mensuales. ¿Al año cuánto sería? Al año sería por 12, ¿no es cierto? Porque hay 12 meses. ¿Cuánto tendría? 14.400 soles. Entonces, ¿cuánto es el 5% de 14.400 soles? 720 soles. Entonces, muchos dirían, recuerden que el pago mensual de la renta de primera categoría se paga mensualmente. Este es a modo de ejemplo. Pero recuerden que en caso de alquiler, todos los meses tiene que pagar el 5%. Si usted mensualmente paga el 5%, le va a salir esta cantidad acá. Siempre y cuando lo alquila 1.200, ¿no? Le va a salir la cantidad acá. ¿Cuál es el error de muchos contribuyentes? Muchos contribuyentes piensan que como ya han pagado mensualmente el 5%, ya no tienen que hacer la declaración jurada anual. Error. ¿Por qué? Porque muchos se olvidan de esta regla, que la renta bruta anual de ambos casos no puede ser menor al 6% del autovalúo. ¿Cómo es eso? Veo el autovalúo de mi inmueble, ¿cuánto es? 300.000 soles. A estos 300.000 soles le saco el 6%. ¿Y cuánto me va a salir?
18.000 soles. Entonces, a los 18.000 soles le saco el 5%, ¿cuánto me va a salir? Acá ya le he resumido todo, me va a salir 900 soles. Entonces, ¿qué me dice la norma? La renta bruta anual en ambos casos no puede ser menor al 6% del autovalor del predio. No puede ser menor a esto. Pero yo le alquilaba 1.200 soles. Bueno, le has alquilado por debajo del valor de mercado, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces alquilan mensualmente a 100 soles. Pero SUNAT, ¿qué dice? No es de acuerdo al valor de mercado, porque nosotros nos regimos con el 6% del valor del autovalúo. Entonces, si de los 18.000 el 5% es 900 soles, este es el impuesto que tenía que pagar. Entonces, acá están los 900 soles, pero yo, como ya mensualmente he estado pagando, ya pagué mis 720, ¿no? Lo resto, ¿y cuánto me saldría? 180 soles a pagar. ¿Correcto? Verifiquen bien cómo les estoy indicando. En este ejemplo, muchas personas como pagan el 5% mensual, piensan, genial, ya no tengo que hacer mi declaración jurada anual. Como he pagado mi 5% religiosamente, ya cuadra fin de año y ya no tendría que pagar. Ojo, se han olvidado de calcular con la base imponible mínima. Eso tienen que ser todos los contribuyentes que están alquilando un predio. Absolutamente todos. ¿Ya? Un inmueble en este caso. Siempre tienen que calcular con el 6% del autovalúo. ¿Correcto? Entonces el contribuyente lo único que tendría que hacer es pagar los 180 soles que pasa. ¿Qué pasa? A veces el contribuyente, como le digo, se confía, piensa que ya no tiene que pagar y se pasa su fecha de declaración, su fecha de vencimiento del anual. Y luego le llega una notificación de multa. ¿Por cuánto? Por media UIT. Y el contribuyente, ¿qué va a decir? Pero ¿por qué me están poniendo esta resolución de multa? Si es que yo he pagado mensualmente mis tributos y no tenía que hacer una declaración jurada anual. Se olvidaron de hallar el 6% del autovalúo. Y el mayor es el que vale. Por ejemplo, si aquí le alquilaban, por ejemplo, a un mayor monto y este monto es 20.000, ¿cuál se toma? ¿Los 20.000 o los 18.000? Los 20.000 se tomaría. Pero no puede ser menor nunca a 18.000 soles. ¿Correcto? Esa es la renta de primera categoría. Quedó claro, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a seguir repasando las rentas. Ahora vamos a ver rentas de segunda categoría, que es renta de capital. En este caso, la renta de segunda categoría, verificamos que la renta bruta son los intereses originados por la colocación de capitales, salvo las cuentas de ahorro, los intereses que reciben los socios de las cooperativas, excepto las de trabajo, las regalías, el producto de la cesión definitiva temporal de derechos, marcas, patentes, las sumas o derechos percibidos por el pago de obligaciones de no hacer. ¿Cómo es esto? Las sumas o derechos recibidos por el pago de obligaciones de no hacer. ¿Qué? ¿A mí me pagan por no hacer nada? Relativamente. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo soy un químico de una reconocida marca de gaseosa. Yo tengo exclusividad trabajando en esta marca conocida de gaseosa. Pero ¿qué pasa? Como yo soy el químico, yo conozco la fórmula de cómo se prepara tan rica gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Con esta fórmula me puedo ir a otra empresa a trabajar y podía utilizar esa fórmula. Entonces, esta marca reconocida de gaseosas, ¿qué hace? Oye, ingeniero químico, aparte de tu sueldo, te voy a pagar por una obligación de no hacer, de no llevar la fórmula de mi marca a otros lugares. Entonces, le están pagando por no hacer algo, ¿no es cierto? La atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital provenientes de fondos de inversión, los dividendos y cualquier forma de distribución de utilidades, ganancia de capital y las rentas producidas por la transferencia, redención o de rescate proveniente de valores mobiliarios. La renta neta, en este caso se tiene que determinar la renta neta, determinar el tipo de renta, siempre descontar la deducción legal del 20% y aplicar la tasa sobre la renta neta del 6.25. Lo que hemos estado viendo, ¿no?
Ahora recuerden que esto no es aplicable, la regla del 20% no es aplicable para el caso de los dividendos. Ahora vamos a ver las rentas de cuarta categoría. Este es digamos, lo más importante de la charla, ¿no? Porque muchos de ustedes trabajan y muchos de ustedes emiten recibos por horarios y también trabajan en planilla. Entonces, a consecuencia de ello, vamos a verificar en sí cuáles son sus obligaciones tributarias con respecto a esta renta. Renta de cuarta categoría. ¿Cuáles son? Son las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo soy un jardinero y la jardinería no es una profesión, sí, pero es un oficio. Es decir, todo trabajo independiente que ustedes realicen tienen que emitir un recibo por horario. Absolutamente todo. Otro, los servicios prestados por trabajadores del Estado con contratos CAS. Muchos contribuyentes, muchas personas piensan que el contrato CAS pertenece a la quinta categoría. Error. El contrato CAS pertenece a la cuarta categoría. ¿Correcto? Y también las dietas, retribuciones obtenidas por las funciones de director de empresas, gestores de negocios, mandatarios, regidores municipales, consejeros regionales y similares. Y la renta neta va a ser igualito, ¿no? La renta neta será la renta bruta menos el 20% de la renta bruta. Recuerden, acá hay un pequeño asterisco con respecto a las dietas y retribuciones por los funcionarios. En este caso no procede la deducción del 20%, ¿ya? Y en este caso de la renta bruta, que es de la renta neta, que es la renta bruta menos el 20% de la renta bruta, el límite máximo a deducir de la renta bruta es 24 UITs. En este caso, para el año 2021. Ya. Vamos a ver las obligaciones que tienen las personas que realizan actividad económica independiente. ¿Ya? Número 1, obtener el número de RUC. Claro, hay muchas personas que digamos que están en informalidad, ¿no es cierto? Estas personas cuando trabajan deberían emitir su recibo por horario. Pero doctor, yo solamente le he pintado la pared a mi vecino. ¿También tengo que emitirle un recibo por horario? Por supuesto. Por esa actividad tiene que emitir un recibo por horario. Necesariamente. Entonces, las obligaciones son obtener el número de RUC, emitir recibos por horarios, presentar la declaración mensual cuando corresponda. ¿Y cuándo corresponde? Ahorita lo vamos a ver. Y presentar la declaración anual cuando corresponda. Recuerde que desde el 1 de enero del 2017 no hay obligación de llevar ningún libro. Antes se llevaba un libro físico para que ustedes puedan llenar sus recibos por horarios emitidos, ¿no? A partir del 2017 ya no está esa obligación. Ahora, cuando ustedes emitan un recibo por horario, automáticamente se carga en el sistema. Así que ya no están obligados a llevar un libro. Simplemente emitan su recibo por horario. Sin embargo, se deben registrar los pagos que se perciban. ¿A qué se refiere? Una vez que usted emite su recibo por horario, cuando le pagan, ahí van a tener una pestañita y ahí van a poner registrar pagos y registran cuándo le han pagado. Esta parte que les voy a indicar, sí recuérdenla bien. Recuerden que la obligación en cuarta categoría y en quinta categoría se maneja bajo el criterio de lo percibido. Bajo el criterio de lo percibido. ¿Qué significa el criterio de lo percibido? Les explico. Que la obligación nace al momento en que le pagan, no al momento que emite el recibo por horario. ¿Cómo así? Ejemplo. Por ejemplo, yo voy a prestar un servicio de asesoría, un ejemplo, en febrero. Entonces, yo presto el servicio de asesoría y emito mi recibo por horario. Correcto. Pero la empresa no me paga en febrero. ¿Me paga cuándo? En marzo del próximo año. Entonces, ¿cuándo nace la obligación? ¿En febrero de este año o en marzo del próximo año? La obligación nace en marzo del próximo año, porque recién ahí me han pagado. No me han pagado ahora. Entonces, lo que podría hacer en ese caso es eliminar el recibo, tiene que eliminar su recibo por horario
y emitir uno nuevo en marzo del próximo año. En términos tributarios, la eliminación de recibos por horario se llama reversión de recibos por horarios. ¿Correcto? Van a revertir su recibo. Entonces tengan en cuenta eso. La obligación tributaria nace cuando le pagan, no cuando emite el comprobante. Doctor, pero yo en una charla de tercera categoría me han dicho de que la obligación nace al momento de la emisión del comprobante y no cuando me pagan. Eso es correcto. Vamos a ver, al comienzo de la charla le dije que había 5 categorías, ¿no es cierto? Primera, alquiler; segunda, ganancia de capital; tercera, empresas; cuarto, trabajador independiente; y quinta, trabajador dependiente. Por las rentas de primera categoría y la renta de tercera categoría se da el principio del devengado. ¿Y qué es el devengado? El devengado es que no importa cuándo me paguen, la obligación nace cuando presto el servicio o emito el comprobante de pago. Pero en caso de segunda, cuarta y quinta es al revés. No importa cuándo emite el recibo por horario. Lo que importa es cuándo me pagan. Por eso se llama percibido. Entonces, primera categoría y tercera categoría es el principio del devengado. Y segunda categoría, cuarta y quinta categoría es el principio de lo percibido.